Hoy vamos a hablar sobre porteo y autocuidados con Esther Guzmán. Yo quería hacer una pequeña introducción así sobre el porteo porque me parece algo muy, muy, muy interesante. Esto es lo que a día de hoy parece que es una moda, una tendencia muy hippie, ¿no? Que se suele contar de esa manera, de llevar a nuestros bebés así bien pegaditos al pecho de su mamá, de su papá. Tiene su origen hace muchísimo tiempo. Yo creo que mucho más de lo que realmente nos podemos imaginar. Entonces, antiguamente esa necesidad que tenían las madres de salir a colaborar después del parto en las tareas de su tribu, de trabajar, de cuidar a otro hijo, esto provocó y generó yo creo que la idea de crear un dispositivo con el que se pudieran cargar a los bebés, a los niños y no dejarlos solos y apartados del resto. Así es que hoy tenemos esta invitación especial con Esther Guzmán, que la encontrará en las redes sociales como Esther Guz / maternidad y también en Bimba Bum Bum. Ella se describe como casi enfermera, asesora de porteo y por eso a mí me parecía interesante contar con ella porque para mí es la persona más especialista sobre este tema que conozco de cerca. Es una apasionada del mundo de la maternidad y de la crianza y ahí estamos muy conectados. Ella comenzó estudiando Derecho, que aunque dice que le gusta muchísimo, la vida tenía otros planes para ella y por eso quiso adentrarse en este mundo de la mujer y tiene esa gran vocación de acompañar a las familias. Entonces, en el futuro, ella espera ser matrona y yo también lo deseo que lo sea, no sé qué piensas. Muchísimas gracias, Emilio. Ojalá que en este caso la vida sí que me haya puesto en ese camino de ser matrona, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo, bueno, está ya casi ahí, ¿no? Con empezar a estudiar el examen y la verdad es que con bastante ilusión. Así que a ver qué Bueno, pasa. poquito a poco, pero yo sé que tú te metiste en este mundo de la maternidad hace un montón de tiempo y no sé, sé que tienes mucha experiencia sobre porteo y eso es lo que yo quiero sacar en claro un poquito, sobre todo para que nuestros oyentes nos escuchen y les demos esos ápices de seguridad sobre portear y que esto les lance a buscar más información sobre este tema. Entonces ya, para empezar así como una pregunta bastante fuerte, en plan, ¿qué significa el porteo para ti y qué crees que significa para el resto de gente del mundo? Bueno, es que es verdad que con la primera pregunta podríamos estar también Dos demasiado más horas. tiempo de horas porque para mí, bueno, para mí fue un cambio y fue lo que me hizo meterme en este mundillo y que luego tuviera ese interés por estudiar enfermería y todo eso porque a mí hace muchísimos años, mucho antes de que yo ni siquiera me planteara ser madre, me dijeron que mis hijos tenían que nacer por cesárea sí o sí y Ujú. fue así como un imperativo que me marcó muchísimo y cuando llegó el Vale. momento en el que yo pues sí que ya me entró ese gusanillo de la maternidad propia, quiero decir la mía, pues me puse a investigar. Yo ese imperativo lo asumí como que era mío y que tenía que ser así y entonces decidí si no podía darle a mi hijo un parto natural o vaginal pues darle todo lo demás alrededor de eso, ¿no? Y apareció el porteo, ¿no? El contacto piel con piel inmediato tras ese nacimiento. Luego, pues esto cambió mucho porque descubrí que no tenía por qué tener un nacimiento por cesárea, que bueno, las cosas dieron muchísimas vueltas, pero la vida, como digo, volvió a ponerme ahí en la tesitura de tener un hijo gran prematuro y que el porteo se volviese a mi vida otra vez como un pilar fundamental, porque si ya yo consideraba que el contacto piel con piel era imprescindible en cualquier bebé, pues en un prematuro, en un gran prematuro, pues ya era como 1000 veces multiplicado por 1000, ¿no? Claro. Entonces el porteo para mí, no, mi vida es mi hijo o mi familia, pero es verdad que es un pilar súper importante porque a mí profesionalmente me ha dado muchísimo y personalmente nos ha dado un vínculo muy, muy fuerte a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Yo no lo vi hasta pasados 3 días y no lo pude coger hasta pasados 5 días de su nacimiento. Entonces, el contacto con él sin separarnos fue lo que creó en gran parte ese vínculo de apego tan necesario en un parto tan traumático, porque lo fue así, ¿no? A pesar Claro.
que tenía que serlo así, pero bueno, que entonces para mí personalmente el porteo es mucho, es mucho. Y ya digo, profesionalmente también me ha dado muchísima alegría acompañar a tantas familias. Bueno, pues cuando tenía la tienda física en Murcia y ver a familias muy felices que venían como muy desencajadas de ya no sé qué hacer, mi bebé necesita que lo tenga en brazos muchísimo tiempo y yo no sé qué hacer con mi vida, y verlos salir con una sonrisa por la puerta, bueno, o como sigo acompañando ahora, que aún no teniendo una tienda física, es verdad que ahora pues es un poco más difícil porque no, igual es un WhatsApp en vez de verle en la cara, ¿no? Pero ver cómo algunas veces una herramienta tan sencilla puede transformar la vida de la familia, ¿no? Totalmente. Y hacerla mucho más Y qué fácil. gran ventaja. Entonces, es verdad que como es demasiado amplio Ya, esa no, totalmente, pregunta. totalmente. Pero qué gran ventaja que tuviera, que el portero llegara a tu vida, que pudieras tener muchísimos conocimientos y que cuando tú tuvieras tu experiencia de parto, pues pudiste, ¿no? Aplicar esos conocimientos a tu propia experiencia, ¿no? De parir y de cuidar a tu hijo. Cosa que justo a lo mejor muchas mujeres, cuando no han tenido esa información previa, pues desconocen que es algo que puede hacer por eso. A veces este tema de portear es muy interesante, que también las mujeres se informen durante el proceso de embarazo, porque Totalmente de acuerdo. no saben cuándo lo pueden utilizar y no tienes por qué dejar estas cosas, ¿no? Para después de parir e investigar un poquito cómo funciona todo este tema. Lo interesante es que se tiene muchísimo tiempo durante el embarazo y está bien organizar cómo se va a cuidar al bebé, cómo se va a hacer ese piel con piel e intentar investigar un poquito qué mecanismos existen a día de hoy, no en el mundo, para estar lo más cercano y crear ese vínculo de apego tan precioso que puedes también utilizar y hacer con el porteo. Y como me interesa muchísimo, porque para mí sí que eres un referente en el tema de portear, y me interesa muchísimo saber cómo te llegó esto a ti, a investigar sobre porteo, cómo te enteraste, alguien te mandó algo, no sé. Cuéntame un poquito sobre... Pues como te dije, como he dicho antes, pues a raíz de buscar información sobre ese contacto piel con piel después de una cesárea o cómo sería, esto estoy hablando de hace muchísimos años, pues empecé a investigar y es verdad que no había tanta información como hay ahora, ni Ujú, muchísimo menos, pero ya existía una red, una asociación a nivel nacional que es Red Canguro. ujú, No sé ahora mismo qué están haciendo, no sé si están muy activos o no, porque yo es verdad que no la sigo, pero en su momento sí que eran muy, muy, muy activos. sí, sí. Y bueno, y había había dos formaciones, creo recordar en ese momento, dos formaciones sobre este tema, por supuesto que vamos, no regladas, ¿no? Porque esto no es una formación no reglada. Claro, Y bueno, y me embarqué porque me pareció una herramienta que yo iba a necesitar en mi futuro y que además no conocía a nadie cercano que se estuviese dedicando a eso. Me parecía que las familias podían aprovecharse muchísimo de esto porque no se conocía y bueno, y a través de esa formación, y es verdad que esto es como todo, ¿no? Nunca dejas de formarte totalmente. porque ya no solo, que eso se lo digo siempre a la familia, ya no solo porque salgan productos nuevos y yo tenga que estar informada para saber, a la familia les sorprende mucho que me dicen, mi portabebé es como así, 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 y casi que les digo la marca y el año en que se lo han comprado, ¿no? Pero bueno, esto Claro, la experiencia, un la poco ahí el experiencia, friquismo de la asesora, ¿no? totalmente. Eh, pero bueno, está en constante formación porque alrededor del porteo hay muchísimo. Hay estimulación temprana, hay comunicación, hay contacto tipo masaje infantil, ¿no? Muy cercano al porteo. Todo lo que tenga que ver con la lactancia. Es increíble el mundo alrededor de la lactancia y el porteo, lo que puede favorecer la lactancia, ¿no? Claro, Yo hablaba mucho antes del vínculo ese con mi hijo y es que, bueno, pues no sé si hubiésemos conseguido una lactancia de 2 años como tengo ahora mismo si no lo hubiese porteado. No claro. estoy tan segura, ¿no? Estas cosas no se pueden saber, pero yo creo que en parte pues ha tenido que ver El que porteo. sea satisfactorio por eso. Entonces, como siempre hay como alrededor de eso muchos campos en los que investigar, pues la verdad es
que no he dejado de hacerlo y que además me encanta porque me parece una herramienta, como he dicho antes, muy, muy, muy sencilla, en la que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero, aunque nos lo parezca, bueno, y que te soluciona la vida. A mí me la soluciona tanto como que un martes salimos del hospital y el viernes yo me fui a clase con mi bebé. Así, tan tranquilo Claro. Sí, yo y creo que... sin ningún inconveniente, sin tener que llevarme un carro que me impidiese acceder Ya, a ya, ya, clase, ya. bueno, o que el bebé se despertara y llorase, ¿no? Que a mí la gente me decía, pero es que viene y aquí y no está. Digo, claro, si es que está donde tiene que estar, en contacto con el cuerpo de su madre y él no necesita absolutamente nada más. Y le dais el pecho y ni os enteráis de que se lo estoy dando, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo más común, lo que la gente conoce sobre el porteo, es ese vínculo, ¿no? De apego con la madre, esa cercanía tan directa que puede haber con la madre, esa tranquilidad que le puede dar al bebé estar piel con piel, ¿no? Esos movimientos que la mamá pues ve el movimiento del bebé todo el rato y escucha esa respiración, ¿no? Todo eso provoca tranquilidad. Y también el cobijo, ¿no? Que le da simplemente estar tan cerca de Mm, la madre y el vínculo. Yo creo que esas son las cosas más comunes, aparte del acceso tan rápido que puede tener el beber alimento, porque es sin más, tengo hambre sí. y está la teta pegada. Por eso tiene ese vínculo tan bonito y tan exitoso con la lactancia materna. Mm. Yo realmente creo, y yo creo que eso también es un poquito lo que dice la evidencia, pero yo creo que esas son las cosas más conocidas comúnmente cuando nos ponemos a buscar en internet o buscamos una asesoría deportiva, son las cosas que generalmente más contamos. ¿Qué otras cosas que son menos tangibles o no tan conocidas para la población, pero que también tiene beneficio en el porteo, como por ejemplo, tú dices ese vínculo con grandes prematuros o con otras situaciones, pero otras cosas sí que te gustaría comentar que no son tan comunes y escuchadas y que pueden ser pues, características o muy interesantes? ¿Tienes algo en mente? Pues sí que la gente también acude mucho por el tema del cólico del lactante. Ujú. Este también es bastante conocido, pero bueno, sí que me quería mencionarlo porque es verdad que es una herramienta muy, muy buena en estos casos. Y bueno, el apunte a hacer a esto es que mucha gente que acude por el cólico del lactante piensa que me pongo el portabebé cuando mi bebé está en ese momento de pico de llanto De llanto. Ujú. por el cólico y al revés, hay que utilizarlo durante todo el día para que si se produce ese pico de llanto no se produzca de forma tan brusca o no llegue a producirse porque el bebé, pues su sistema digestivo esté mucho más gordea como tiene que estar que si lo tenemos tumbado, ¿no? Solo ese apunte porque me gusta mucho recalcarlo con el tema del cólico, que es como, es que claro, me lo pongo y sigue llorando, no, pero es que para que una medicina, Claro. como para mí el porte en este caso, Que no surta en el algún momento efecto, y ya está, claro que sí. claro, tengo que tomarla igual con antelación para que haga su efecto y cuando llegue el momento de que el bebé se pone peor, pues que haya logrado ya regular bueno, y como sería un medicamento, pues alcanzar los niveles en sangre, ¿no? Esto sería exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero bueno, algo como más desconocido del porteo y que a mí me apasiona es el tema de la estimulación. Lo que los bebés reciben a través de estar pegados al cuerpo de la madre a lo que reciben estando totalmente separados, Ujú. ya sea en un carrito, en una maquita o donde sea, ¿no? Tenemos que pensar que el bebé, inevitablemente, queramos o no, y aunque lo veamos dormido plácidamente, el bebé ahí no está en un sitio de seguridad para él porque biológicamente no lo es. El bebé donde desea y concibe que tiene que estar es con el calor humano y nada más. Entonces, da igual todas las mantas que le pongamos y por muy monas que sean, que como el pecho de su madre no hay nada. Nada, Bueno, o del de cuidador hecho ya principal, porque es verdad bueno, no queremos dejar a los papás que también pueden hacer ahí una labor de cuidado para que las madres tengan ese autocuidado que no se nos tiene que olvidar en esta entrevista claro, hablar del totalmente. autocuidado. Sí, de hecho, lo que estás comentando es que me recuerdo yo muchas veces, pues trabajando también en el hospital, que me llama mucho la atención. Cuando un bebé tiene frío, lo que generalmente hacemos las matronas o las enfermeras es quitarle toda la ropita al bebé y ponerlos piel con su madre, que mucha gente le llama la atención, porque claro, tú cuando tienes frío generalmente lo que haces es arroparte mucho más, con muchas más mantas, y nosotros justamente hacemos lo contrario, ¿no? Porque lo que sabemos es que ese cambio de temperatura y ese traspaso de temperatura del calor al frío, no al bebé, se va a pasar a través de la madre. Entonces, lo que es el porteo es perfecto para esto, ¿no? Esa transmisión de temperatura y de calentar al bebé va a suceder, ¿no? Estando bien pegadito.
Entonces, Claro, me dicen no porteo en invierno porque porque va a pasar frío. Dijo, ¿cómo va a pasar frío con la al estufa contrario, humana que somos las madres? al Además, contrario. las madres en un posparto con todas las hormonas ahí en ebullición. Sí, ¿verdad? Bueno, yo era una estufa humana que daba miedo acercarse a mí. ¿No? Entonces, y la mayoría estamos así, ¿no? En ese Totalmente. momento del posparto inmediato, sobre todo, que como no te acerques porque igual te quemo. Sí. Y que, Pero bueno, por supuesto que la termorregulación es más que evidente, con evidencia científica de lo que hace, y el ujú, porteo, pues lo que hace es facilitarla, que podamos hacer cosas en casa sin tener que estar tumbada en el sofá o que estada en una cama, que también está muy bien hacerlo en el posparto, ujú. pero que bueno, si tenemos necesidad, lo que digo yo siempre, de salir a dar un paseo y que nos dé el sol, que también nos va a venir muy bien, pues el bebé va a ir mucho más a gustito en el pecho de su madre que en un carrito que no, que Totalmente. bueno, que es desconocido que es un entorno desconocido totalmente. Lo que te comentaba del tema de la estimulación es Sí, que, claro, un bebé que está ahí, que está en un lugar totalmente desconocido, está en situación de alerta, y cuando nosotros estamos en alerta no somos capaces de procesar determinada información porque ujú, estamos en alerta, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo del león en la selva, y el niño en esas situaciones está esperando que aparezca el león en la selva en cualquier momento, ¿no? Que aparezca a que pase algo malo. Hay niños que están más en alerta, niños que están más menos, porque eso depende de un montón de factores y claro, de de un cada millón uno, de claro. cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como una situación de alerta porque no hay calor humano, no escucho tan directamente a mamá, está por ahí lejana haciendo cosas, no es lo mismo que cuando tú Ujú, vas paseando y lo tienes ahí pegadito a ti. Entonces, la información que ellos reciben de cualquier estímulo es mucho más invasiva, por ejemplo, un ruido fuerte es mucho más invasivo cuando el bebé está durmiendo solo que cuando está en el cuerpo de la madre. Y dice, uy, madre mía, es que puede caer una bomba y no despertarse, ¿no? Y es precisamente por esto, porque es que el bebé sabe que su madre lo está protegiendo, y de la otra manera no, ¿no? De totalmente. la otra manera no está seguro de si mamá está o no está, Claro, ¿vale? Porque ni el la sitio está de tocando. seguridad. Claro, el sitio de seguridad Entonces, se encuentra, yo me imagino que tú piensas que yo siempre también lo comparo de esta manera, pasas de un útero, ¿no? Que está como bastante silencioso en la oscuridad, en esa relajación y mm, con ese contacto tan físico, tan cercano, y de repente sales a este lugar hostil, con ruidos, con luces, con tal. Y no solo ocurre esto en el momento de nacer o cuando son muy bebés, es que ocurre durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante muchísimo claro, tiempo claro, por lo menos hasta que... los 9 primeros meses es fundamental para ellos. Esto también me gusta mucho recalcárselo a la familia. Hay que buscar un portabebé para el momento que estás viviendo. Olvídate de Claro que sí, si sirve para los 4 años, porque igual tu hijo con 18 meses no quiere ya subir en el portabebé. claro que sí. Y cuando lo necesitan, cuando realmente ellos necesitan ese contacto tan estrecho, tan cercano y tan intensivo, que hablamos de que pueden ser muchas horas de porteo y no hay ningún problema. La gente me Ujú, pregunta, ¿cuántas horas? Pues las que quieras, y claro. mientras vosotros vayáis bien, ¿no? Esto es como la teta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vayáis bien. Claro, Pues a las mí da horas del igual. porteo con un recién nacido, pues hasta que queráis. Yo ahora, con mi experiencia de la propia, les digo, mira, yo me encontré sola a los pocos meses bueno, me encontré sola prácticamente desde el principio, porque mi marido se tuvo que ir a trabajar un montón de horas, y yo no tenía otra herramienta que no fuera esa para sobrevivir, para pasar el día, ¿no? Que era Claro. porteo, 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 y no había manera. Yo a mi hijo no lo podía poner en ninguna superficie, no podía dejarlo ni un segundo. Llegué a tener que ducharme con un portabebé. O sea, hasta ese punto, Ya. porque bueno, pues porque además hemos hablado de que fue un gran prematuro, y sufrió otros estímulos Claro. desagradables que seguramente pues podían recordar el que lo dejara y no saber si su mamá iba a volver o no. Claro, y necesitaba estar contigo y ya está. Y él tuvo esa necesidad y sobre todo como madre lo que tenemos que hacer y con cada uno de nuestros hijos, aunque tengamos más, es individualizar mucho lo que ese bebé Sí, necesita. Claro, y tenemos personalidades distintas, tenemos distintas necesidades y esto pues se compara mucho cuando yo explico también cosas con los embarazos, ¿no? A las mujeres, decir de que cada mujer es única, cada mujer va a vivir un embarazo y un posparto y un parto distinto y esto pues igual, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Con nuestra hija, con nuestro hijo. Entonces, adaptarnos mucho e individualizar bastante con cada uno de ellos.
Me gustaría analizar un poquito que me contaras si hay riesgos tangibles con el porteo, que es cuando nos ponemos a leer sobre la evidencia, qué es lo que nos cuenta sobre sus beneficios y riesgos, porque hemos hablado ya un poquito sobre qué nos beneficia y sobre todo sobre esos beneficios que no son tan conocidos, que me ha parecido muy interesante, pero sí que es verdad que me gustaría saber un poquito también sobre los riesgos, ¿no? Porque para realmente tomar una decisión informada también tenemos que hacer un poco de búsqueda en esos riesgos y saber qué es lo que puede ocurrir, si existe o no existe. Pues el único que conozco y que también destaco siempre cuando explico la forma de poner un portabebé, el único sería es que no quiero decir un riesgo de asfixia porque suena muy fuerte y no es probable mientras el portabebé esté bien puesto y es muy difícil que esté mal puesto como para que eso ocurra. Ujú. Quiero puntualizar todo eso porque no quiero que se asocie portabebé con riesgo de asfixia. Existe el mismo riesgo que poner a un bebé en un masicosis, ¿vale? Que ahora se habla mucho de que tenemos que llevar cuidado en el masicosis, que no estén determinadas horas, pues es que el bebé cierre vías respiratorias. Para que un bebé cierre vías respiratorias, esto es muy difícil que ocurra, muy, muy difícil. Quiero decir, no es algo de me he puesto en el portabebé y le estoy tapando la cara y cierra vías respiratorias, esto no ocurre de forma fácil. Es que el bebé tiene que agachar. Yo le digo a las familias que siempre, siempre, siempre tienen que ver la nariz al bebé. Y no por la nariz se cierran vías respiratorias, sino que se cerraría la glotis. Pero bueno, el que se vea la nariz es muy importante porque si yo tengo la nariz muy abajo y yo tengo la barbilla muy pegada a mi pecho, ahí sí estoy pudiendo cerrar vías respiratorias. Y Claro. estaríamos hablando de bebés muy, muy, muy pequeños, con muy poca fuerza, sin control cefálico, y que entonces, aunque intentaran moverse porque notan que les falta el aire, que no pudieran, ¿vale? Entonces, es decir, se tienen que alinear los planetas de forma muy mala para que esto ocurra. No es nada fácil, no es nada fácil. Nuestro instinto de madre o de padre o de cualquier persona normal nos llamaría la atención antes de esto. Quiero decir, nosotros notaríamos que algo está ocurriendo. Pero bueno, simplemente como ese aspecto a tener en cuenta y que es muy fácil de detectar, mira, siempre que le vean la nariz y ya está, Ya, ¿no? pero es Porque muy si le veo la interesante. Sí, nariz, no está la totalmente. nariz mirando hacia abajo y si la nariz no está mirando hacia el pecho, su barbilla no está pegada al pecho y así no hay cierre de vía respiratoria y es como muy sencillo, ¿no? No, Sí, 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 entonces sí. realmente no, tampoco me gusta llamarlo un riesgo asociado al porteo porque es muy difícil que ocurra y porque solo ocurre en casos de un mal uso. Claro, pero está bien nombrarlo porque esto provoca al final que las madres, que los padres no sé, se interesen un poquito sobre este riesgo, sobre qué es lo que tienen que averiguar para que no ocurra y al final todo esto pues salva situaciones y también nos separa bastante de vincular en el futuro el porteo con la asfixia, ¿no? Que a mí me vincula también un poquito cuando he escuchado situaciones de piel con asfixia y al final cuando Mm. se investigan sobre las situaciones es porque no se ha hecho un buen uso de ese artilugio, ¿no? De este dispositivo o en el caso de piel con piel de esa herramienta, ¿no? De ese procedimiento que tiene muchos beneficios, pero que si no se sabe utilizar de manera correcta, pues también tiene este riesgo. Entonces, Sí, al pues, final es como todo, es que si compramos una silla para el coche y no la colocamos bien, pues también tiene exacto, sus riesgos, ¿no? Pues esto sería exacto. un poco lo mismo, ¿no? Porque realmente el porteo en sí no tiene riesgo. El mal uso de un portabebé, quizás sí, ¿vale? Esa puntualización creo que me gusta un poco más, ¿no? Sí, Porque sí, es que sí, es sí. verdad que siempre me gusta decir que para mí portear es llevar al bebé en brazos, sin más, que es lo que él necesita y bueno, lo que siente desde que ha llegado desde el vientre de su madre, ¿no? Y que luego el portabebé lo que hace es facilitarlo, pero Claro. que el porteo es porque somos unos mamíferos que no estamos preparados para desplazarnos cuando nacemos y entonces pues nuestra madre, igual que un monito, pues nos tiene que llevar de un lado para otro. Y iba a decir, hemos inventado una cosa maravillosa ¿no? Hemos inventado, Un sí que se dispositivo. inventó el carro para eso, pero las razones de por qué se inventaron el carro, pues no tiene nada que ver con la facilidad del desplazamiento, sino que el carro se inventa porque en la familia adinerada era una persona la que cuidaba del bebé y no la madre, Ujú. y había muchísimas enfermedades. Entonces, cuanto menos tocara esa persona al bebé, menos posibilidades de contagio.
había. Claro. Cuanto Y más por eso se separada inventa el estuviera. carro. El carro no se inventa como un dispositivo de ayuda para transportar al bebé, Es que más luego termina interesante. convirtiéndose en eso, pero que no es tan fundamental porque ya no tenemos tantas enfermedades, ¿no? Como que, y de Ya hecho de madre a hijo, pues no serían. las cosas han cambiado mucho y yo creo que volvemos un poco a lo más primitivo, ¿no? Tenemos estas tendencias porque conocemos que es lo más natural y escuchar un poquito lo que las madres necesitan y hacer con su bebé. ¿En qué países conoces tú generalmente, aunque como dices que portear en sí es pues llevar al bebé en brazos, ¿no? O tenerlo cerca de ti, aunque después aparecen estos dispositivos? Si hablamos ya de portear como lo conocemos a día de hoy, por ejemplo, he tenido experiencias de cuando he estado haciendo voluntariado tanto en Latinoamérica como en África, Uh-huh. sí que realmente he visto de manera natural, ¿no? Que las madres han portado a sus bebés como conocemos, ¿no? Con estos dispositivos, ¿no? Que se utilizan en España. Pero ¿qué países tú conoces que generalmente han hecho esto de manera tradicional durante toda la vida? Realmente todo, ¿Verdad que desde que sí? estamos en las cavernas, ¿no? Pero bueno, Asia también tiene mucha tradición y hemos importado muchos portabebés asiáticos, como el Meitai, que no es tan conocido como un fular o como una mochila. El Ombuimbo también, ahora mismo no sé si lo he dicho bien, pero bueno, otro portabebés así. Son portabebés también, pues más de origen asiático y que ha habido mucha tradición, pero bueno, yo creo que porque ellos documentaban más las cosas que en otros sitios, porque Más probable. realmente se ha porteado, tenemos un montón de imágenes de hace cientos de años en España y porteando con un chal simplemente, ¿no? El bebé arropado. Sí, nosotros también lo hemos hecho y sin embargo no tenemos esa tradición, ¿no? Parece que se ha olvidado en el camino y ahora tenemos que adquirir esto Sí. de otros países, ¿no? De otras tendencias. Por eso he Sí, la imagen comentado. que más tenemos es la de la africana, ¿no? Porteando a su bebé en la espalda Sí, y realmente porque como, bueno, es que la incorporación de ella a la vida rutinaria que tenían antes de dar a luz es prácticamente inmediata. Entonces, pues por pura necesidad. No. pues nada, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. A mí me gustaría concluir diciendo que al final los bebés salen de ese nido que es el útero materno y que estás preparados para ese gran salto hacia lo externo, ¿no? Hacia este mundo. Qué mejor que salir hacia los brazos de su madre y que investiguemos sobre maneras deportivas para tener a nuestros hijos lo más cercanos posible hasta que ellos decidan, ¿no? Que me parece como muy bonito y yo espero que a las personas que nos escuchen, pues no sé, como que les pique la curiosidad de investigar un poquito más sobre porteo, porque al final es un mundo muy amplio, que yo creo que eso nos ha quedado bastante claro, pero que es muy interesante pues informarse lo antes posible para llegar a tomar Sí, eso decisiones es una en un futuro. puntualización que me ha encantado de informarse en el embarazo porque es que se puede empezar desde el primer día y veo familias que se lo pierden durante los primeros meses bueno, por el caos, ¿no? Que supone la llegada Totalmente. de un bebé algunas veces y no encuentran ese espacio para buscar la información cuando si la hubiesen buscado antes estarían porteando a su bebé desde el primer momento o desde los primeros días en cuanto les apeteciera salir y disfrutar también de eso, porque realmente es un disfrute, aparte de todos los beneficios que tiene, un disfrute para la mamá o para el papá si se anima también a hacerlo, ¿no? Pues nada, pues darte las gracias A ti. y